Listo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús. El día de hoy vamos a estar estudiando los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos, continuando con pues el estudio que venimos haciendo. Y hoy le puse título al mensaje, hazlo personal. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, un poquito para entrar en contexto, estábamos en pues la historia de Pablo, ¿no? Él llevaba ya mucho tiempo años preso por predicar el evangelio y lo acusaban pues de muchas cosas que él no había hecho y pues fue enviado ante el gobernador y él pidió después que fue ser llevado ante el César para ser, digamos, juzgado, ¿no? Y ahí quedamos en el capítulo anterior y hoy, bueno, el capítulo 27 y empieza 27. Empieza cuando Pablo bueno, empieza el viaje hacia Roma, ¿no? Para ser llevado ante el César. Dice que pues para el viaje tenían que visitar muchas ciudades por la costa, era un viaje que hacían en barco, que era bastante lejos. Y quiero que empecemos leyendo esto. Traje algunos versículos así como esparcidos. La historia en sí me parece muy chévere para que ustedes la lean. Voy a omitir muchos detalles, pues, por temas de tiempo, pero es muy bonita. Parece como uno leer, no sé, me pareció a mí un cuento, porque es una historia bastante dramática. Y bueno, inicia entonces en el viaje y a lo largo del viaje se va viendo cómo pues Dios respalda a Pablo, ¿no? Y por eso traje en parte este versículo, que es el versículo 3 y dice, al día siguiente, cuando atracaron en Sidón, una de las ciudades que estaban visitando pues en el recorrido, Julio fue muy amable con Pablo, le permitió, Julio era el oficial como a cargo, y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Y a pesar de que Pablo iba en ese barco, no solo iba Pablo, iban muchos prisioneros, dice que, pues, no dice cuántos, pero dice que pues iban varios, em, y pues él iba en calidad de prisionero. A pesar de eso, pues él recibe como de verdad la bendición de Dios, ¿no? De que a pesar de, pues, de su situación, pues le daban como sus sustentos y ahí dice que le permitieron incluso visitar a sus amigos. Bueno, empieza como la travesía, dice que el mar está muy movido y en el versículo 8 empieza la historia. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de La Sea. Habíamos perdido bastante tiempo, perdón. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Aquí empieza como a pasar muchas cosas o sea, bueno, digo que el mar estaba muy agitado, entonces empieza como, digamos, esa tormenta y pues Pablo, que él estaba siempre como en comunión con Dios, él sabía sí, lo que iba a pasar y aún así pues no le creen, ¿no? Entonces, a pesar de las advertencias de Pablo, pues decidieron seguir adelante. Y bueno, dice que Em, llevaban ya en esa tormenta varios días y dice que el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar fuera la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Ahí se refiere a la esperanza como de salir con vida de ese viaje, que pues estaban en medio del mar, ¿no? Em, Dice que nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Allí se hubieran evitado todos estos daños
así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Entonces ahí, eh, o sea, literalmente el único que estaba tranquilo era Pablo, y era porque pues Pablo tenía a Dios, ¿no? Pablo sabía quién era Dios y lo que Dios le había prometido a través de esa visita que le hizo el ángel. Y él sabía, no sabía cómo, a pesar de que toda la situación pues fuera así demasiado complicada. Dice que empezaron a echar carga por la borda. Más adelante dice que el barco en el que iban empieza a despedazarse, un montón de cosas, o sea, el peor escenario posible. Yo creo que todos estaban ahí pensando que se iban a morir, ¿no? Pues no veían, dice que ya habían perdido la esperanza. Y aún así Pablo era el único que estaba tranquilo porque él confiaba en Dios y en lo que él iba a hacer. Y él le había, aquí hay algo muy bonito y es que él le había prometido que iba a llegar para ser juzgado ante el César. Y dice que además Dios fue tan bondadoso que permitió que las personas que iban con él en ese barco también se salvaran. Bueno, y aquí continuando los versículos, dice que, bueno, estaban en ese naufragio y vieron tierra cerca. Entonces, ellos tuvieron miedo de que al acercarse como a esa tierra donde habían rocas, pues se pudieran estrellar y morir. Entonces, bueno, esto fue lo que hicieron. En el versículo 30 dice: luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Y aquí ya era diferente porque ya habían visto lo que la confianza que tenía Pablo, ya habían visto cómo Dios lo sustentaba y entonces ellos decidieron esta vez creerle lo que decía Pablo, que era mejor no echar esos botes salvavidas. Y dice más adelante que luego pues ya empezaron a ver tierra, el barco empezó a encallar, entonces les dio, digamos, miedo de que los prisioneros empezaran a bajar, sí, a lanzarse al agua y a escaparse, nadando hasta la orilla. Entonces dice que los soldados querían, en el versículo 42, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero al fin, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Y pues aquí nuevamente, ¿no? Dios sustentando a Pablo, no dejó que hicieran este plan de matarlos, sino que los dejaron, a pesar, pues corriendo el riesgo de que podían escaparse, los dejaron que ellos pudieran nadar hasta la orilla. Y efectivamente así fue como lo hicieron. Y como Dios había prometido, ninguno de ellos murió. Todos llegaron a salvo a la orilla. Y aquí me parece algo muy bonito y es que es como ver, o sea, ver que era Pablo, esa, como esa luz en medio de la tormenta, ¿no? Eso que nos llama a ser Jesús, ¿no? Que nos llama a ser luz, luz en este mundo y así era él, en Pablo. Era luz para todos mientras estaban pues sumergidos en la tormenta pensando que iban a morir sin esperanza, pues Pablo estaba trayendo esa palabra de Dios y también pues a través de su, pues sí, como de su relación con Dios y de que Dios lo respaldara, también trajo bendición a las personas que estaban a su alrededor. Y bueno, aquí ya continuando al versículo 28, al capítulo 28, perdón, dice que, ay, bueno, llegaron a una isla, esa era la isla de Malta, y dice que lo recibieron súper bien, muy amable la gente que estaba en la isla, les brindaron comida
y estaban encendiendo fuego. Entonces dice en el versículo 3, mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver que la serpiente colgaba de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Bueno, ahí la gente llegando a la conclusión incorrecta, ¿no? Pero todo lo que Dios estaba permitiendo con Pablo, o sea, ahí se ve claramente, todo era con un propósito. Y o sea, como todo este capítulo me recordó mucho al versículo Romanos 8:28, y es que es como una ilustración de ese versículo que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y eso le estaba pasando a Pablo, o sea, él le estaban pasando pues cosas terribles, ¿no? El naufragio, luego que lo muerde una serpiente, uno podría pensar como no, lo que le faltaba, que lo muerda una serpiente. Pero aún así Dios permitió que eso pasara así para que la gente creyera, al ver que era una serpiente venenosa y él no le pasó absolutamente nada, pues eso tuvo que haber sido poder de Dios, ¿no? Un poder sobrenatural. Y eso llevó a que pues las personas empezaran a creer en lo que Pablo decía. Luego en el versículo 7 dice, cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería, ¿sí, cómo se pronuncia? Bueno, disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Y esto me pareció muy, sí, como muy impactante, ¿no? Porque ahí no dice que sanó enfermos, sino que dice que todos los enfermos de la isla fueron sanados. O sea, imagínense sí, como lo que tuvo que haber sido en ese tiempo, pues que ocurriera algo así, ¿no? Como algo muy impactante, algo que cambia definitivamente la manera de pensar de la gente, de cómo es posible que una persona sea capaz de sanar a todos los enfermos. Pues eso solamente se lograba porque Dios estaba con Pablo y era el poder de Dios el que actuaba a través de Pablo. Y bueno, el versículo 23 aquí dice que después de que duraron 3 días en Malta, él reunió a los líderes judíos que estaban allí y les empezó a contar pues el motivo de por qué había llegado ahí, cómo había sido juzgado, cómo lo habían llevado luego ante, bueno, ante el gobernador y todo eso. Y entonces él dijo que necesita, o sea, que lo que quería era compartir del Evangelio. Entonces en el versículo 23 dice, entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía y el
el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Y bueno, ahí ya acaba el capítulo 28, pero quiero que veamos algo muy importante y es que eh, Pablo, todo lo que había atravesado, siempre era con un propósito. Y aquí él predicó y dice que cuando llegó, no, o sea, pudo predicar sin que nadie lo detuviera. En otras ciudades siempre había tenido resistencia y llegó a un lugar donde el Señor le permitió predicar sin tener, pues, sin que intentaran detenerlo, ¿no? Y dice que así como muchas personas creyeron, pues también muchos otros no creyeron, porque como había dicho el profeta Isaías, muchos tienen el corazón endurecido y no son capaces de oír ni de ver, pues a Jesús verdaderamente, ¿no? De pronto han escuchado, como seguramente a muchos de los que les predicó Pablo, pero no creyeron. Y creo que por eso es el título de esta enseñanza y es Hazlo personal. Y bueno, le puse este título en parte porque, bueno, cambiando un poquito de tema, en una de las canciones que yo escucho, es una canción cristiana muy bonita, y ahí cuando pues está en el momento de la administración de la adoración, y dice la cantante, hazlo personal. Entonces es como canta esto como para Dios, o sea, como hazla tuya, no es una canción más, sino hazla como tuya. Y asimismo Dios me ponía como en el corazón esta historia y como esta enseñanza, esta travesía que estaba viviendo Pablo, ¿no? Claro, son contextos totalmente diferentes, pero yo creo que cada uno de nosotros pues ha pasado por dificultades, muchas seguramente, y unas muy difíciles, pero nosotros sabemos cómo terminan las cosas, así como Pablo que estaba en esa tormenta terrible y pues él estaba tranquilo porque sabía que Dios estaba con él y que a pesar de las situaciones que se veían como imposibles a los ojos humanos, pues Dios, Pablo sabía en quién confiaba y Dios siempre lo respaldó y siempre le dio la provisión que necesitaba. Y antes lo llevó más allá, no solamente le dio lo que necesitaba, sino que le permitió servirle y le permitió llevar ese mensaje a más personas. Entonces, la invitación es esa, como no ver esta historia como, claro, la historia de cada uno es diferente, pero pensar en este mensaje como algo personal, como pensar en esas historias, en esas situaciones en las que Dios nos ha puesto, en esas tormentas en las que Dios nos ha puesto, en esas situaciones difíciles, esas personas que Dios nos ha puesto en el camino y darnos cuenta de verdaderamente cómo Dios ha estado siempre con nosotros. Y cuando nosotros empezamos a hacer esto personal, nos damos cuenta de muchas cosas, que por ejemplo no tenemos que vivir afanados por las preocupaciones de mañana, por lo que va a pasar en el futuro, porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar. O sea, digo, hay un espacio de tiempo en que claramente no conocemos porque solo Dios lo conoce, pero me refiero a que el final ya lo conocemos y es que Dios nos prometió que todos los que creamos y aceptemos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de corazón y Dios nos da esa vida nueva, pues seremos salvos y al final eso es lo más importante, ¿no? Entonces no importa todo lo que tengamos que vivir acá, nosotros ya sabemos cómo va a terminar nuestra historia o más bien cómo va a empezar nuestra nueva historia, porque una vez escuché una frase, no recuerdo a quién ni en dónde la escuché, pero decía que convertir esta vida como si fuera el inicio, o sea, vivir una vida que valga la pena para ser el inicio de una eternidad junto a Dios. Y, y pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que a pesar de esas tormentas, saber que si Dios está permitiendo es porque quiere que nosotros también le sirvamos y sirvamos para que más personas lo conozcan, para predicar, como decía Pablo, del reino de los cielos. Y sí, pues les dejo esa tarea, ese ejercicio de que así como uno, como les decía, uno lee esta historia y parece un poco como, no sé, una historia, un cuento, también pensar en cómo ha sido la historia
cada uno reflexione en cómo ha sido su historia, los momentos en los que de pronto pensaba que no había salida y Dios lo ha respaldado. Y asimismo, como Dios lo hizo en el pasado, pues Dios lo seguirá haciendo. Así que en el momento en que estamos, a pesar de que estemos pasando por pruebas, pues sabemos que vamos a tener la victoria en Jesús y que todo lo que Él permita será para nuestro bien. Y ya, bueno, ese es el mensaje de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar. Padre amado, queremos darte muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí hoy reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender, Señor, de ti. Queremos poner en tus manos las peticiones de cada uno de nosotros, de los que estamos conectados, de quienes están escuchando esta grabación, Señor. Tú conoces a cada uno mejor de lo que incluso se conocen a sí mismos, Señor. Te pedimos que seas tú obrando conforme a tu voluntad, Señor, que nos enseñes a entender tu voluntad y más que todo a confiar, Señor, que aunque no veamos una salida, Señor, que aunque de pronto las cosas parezcan difíciles, que sean injustas, Señor, tú eres quien nos hará justicia, Señor. Tú haces que todo coopere para bien, Señor, y tú nos darás la victoria, Señor. Permítenos, por favor, confiar, Señor, aún en medio de esa tormenta, de esa dificultad, y no verlo como algo ajeno, Señor. De pronto a veces llevamos nuestro día a día. Si hacemos el devocional, oramos, Señor, pero separamos de ti, Señor, muchas cosas y pretendemos hacerlas como si fuera, no sé, las cosas de Dios y mis cosas, pero no es así, Señor. Todo lo que tú permites, Señor, aún las cosas cotidianas, el poder hablar con una persona, el poder, no sé, tomar un camino diferente, cuando ocurren de pronto imprevistos en el día que no entendemos por qué. Tú, Señor, todo eso lo permites con un propósito, Señor, así que te pedimos que nos ayudes a hacer eso personal, Señor, a hacerlo, a entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a nosotros, Señor, lo que tú esperas que nosotros hagamos para servirte, Señor, para darte la gloria. Te pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor, que nos dé salud y que seas tú guardando nuestra familia, Señor, guardando el corazón nuestro, de nuestra familia, Señor, nuestros pensamientos. Toma tú el control, Señor, y que se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo viernes.